Buenos días, hermanos. En este domingo de Palmas estamos celebrando el principio de la Semana Santa, de la Semana Mayor para los cristianos de todo el mundo. Y nuestro texto se encuentra en el capítulo famoso de la fe, el capítulo 11 de Hebreos. Y como es un capítulo largo, el texto de hoy se reduce, bueno, en el leccionario está reducido a los primeros dos versículos del capítulo 11 y a los primeros versículos del capítulo 12, y se pone en paréntesis todo el resto del capítulo 11, pero lo voy a mencionar de todas maneras. Hermanos, hace casi 30 años tuve la oportunidad, el privilegio de que me operaran de los ojos. Se le llama la queratotomía radial, que en aquella época se hacía con bisturí y se hacía un corte en la córnea, en la parte gelatinosa del ojo, para que la luz pudiera refractarse mejor en mi córnea y así poder ver mejor. Tenía muchas dioptrías de miopía y mi vida en la niñez y en la juventud fue pues terrible, porque no veían bien y mucho tiempo usé lentes muy pesados. Tenía más de como 7 dioptrías. Algunos que tienen la miopía saben lo que es eso. O sea, yo nada más veía sombras. Y también usé años los lentes de contacto, pero tenía alergias a los líquidos, en fin. Para hacer el cuento menos largo, fue una experiencia muy tremenda, porque por un lado eh, me durmieron el ojo para que no tuviera dolor, pero yo vi literalmente cómo hacían los cortes en mi ojo, y como una película de ciencia ficción. Y además les cuento esto porque la experiencia después de que me quitaron las vendas, todo un día estuve con vendas, de que me quitaron las vendas y me acostumbré a la luz que llevaba años de no ver a través de los lentes, fue impresionante. Por primera vez veía sin tener que usar lentes. Y esta imagen del ver y no ver, de que años viví confiando en mi cerebro y en mis otros sentidos, de que si en la noche me levantaba al baño, calculaba más o menos por dónde caminar y no caminar. Era confiar sin ver. Y si vemos el capítulo de Hebreos, la fe es ese texto hermoso que dice que lo hemos aprendido muchos en nuestra niñez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Les cuento esta experiencia, hermanos, porque muchas veces se nos olvida. Muchas veces se habla de que los cristianos son ignorantes porque confían en algo que no ven. Pero si nos damos cuenta y si somos honestos, muchas cosas de las que vivimos, y aún los no cristianos, dependen de muchos de sus sentidos sin ver. Estamos acostumbrados a que ahora por Google Maps vemos antes de ir a un lugar cómo es ese lugar y confiamos que ese lugar existe. Y como esos hay muchos ejemplos de cómo muchas veces vivimos confiando en aunque no vemos. Y en el caso de la fe es una forma interesante porque nos habla del ver sin ver la obra de Dios en nuestras vidas, aunque no vemos el futuro o no vemos el proceso final de la obra de Dios en nuestras vidas, pero confiamos que Dios está haciendo su obra. Entonces, hermanos, los invito a que veamos en este texto la obra de Dios, que veamos con esa visión de la fe cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. Podemos conectar a través de la fe situaciones, momentos, cosas, experiencias que nos revelan
que Dios está trabajando con nosotros. Pero eso solo es un don, es una gracia de Dios que nos ayuda a entender el trabajo de Dios en estas vidas. En este Domingo de Palmas, nuestro texto también nos invita a ver y reconocer la obra de Dios específicamente en los eventos que preceden a la crucifixión y a la resurrección de Cristo. Nosotros, con la experiencia de los 2000 años después de la crucifixión, podemos ver la obra de Dios en la vida de la iglesia cristiana. Pero en ese momento los hermanos, los que seguían a Jesús y gritaban Hosana a la entrada de Jerusalén triunfal, no sabían los eventos que iban a pasar, el Gólgota. Entonces, con los ojos de la fe, podemos ver ahora que no fue que no acabó la historia en el Gólgota, en un monte de humillación, sino que fue el comienzo de la vida para todos los cristianos. Y que fue, en lugar de ser un lugar de humillación, de pérdida, de desencanto, fue el lugar del triunfo del plan de Dios para la humanidad. La pregunta es eterna, hermanos. ¿Cómo reconocemos a Dios y sus obras en nuestras vidas si no es por medio de la fe? ¿Cómo no podemos ver eso sin la visión que es también gracia de Dios? Leamos el texto. En Hebreos capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su familia se salvase. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, aquello que habían dejado, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una vida mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, y escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar los deleites temporales del pecado. Por la fe él celebró la Pascua y salió, y pasaron el Mar Rojo. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció justamente con los desobedientes. ¿Y qué más sigo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones y apagaron fuegos impetuosos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Esperaron, confiaron. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tendiendo a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreciando una vida mejor, Cristo se sacrificó por nosotros. Amén. Esta carta de Hebreos, hermanos, es más como un ensayo. Se dice que fue escrita por un erudito de la segunda generación de cristianos que manejaba muy bien el griego y tenía conocimiento de los textos antiguos judíos traducidos al griego, la Septuaginta, que fue escrita hace como 300 años antes de Cristo. Fue un libro muy interesante porque parece que fue escrito para los judíos cristianos que se dice en Hechos que escucharon en Pentecostés la predicación de Pedro y se convirtieron como 3,000. Después se habla de 5,000. Y fueron cristianos que gozaban el conocimiento del Antiguo Testamento, que manejaban el griego y que habían crecido también en los ritos judíos, y pues que tenían también conflictos porque también eran perseguidos por los mismos judíos. Se habla que en el 62 después de Cristo, Santiago, uno de los hermanos de Jesús, que era líder de la iglesia cristiana en Jerusalén, fue ejecutado por el sumo sacerdote Anás. Y también eso lo contaron Eusebio y Josefo, historiadores romanos. También se temía que estos cristianos quisieran regresar a los ritos judíos como parte de la tradición cristiana. Y si ustedes ven la discusión de Pablo en Gálatas, habla de que no es necesario hacer más sacrificios porque Cristo ya lo hizo. Entonces había esos conflictos, además de que había persecución en general por los cristianos. Si ustedes saben, el reinado de Nerón fue del año 54 al 68 después de Cristo. El apóstol Pablo murió martirizado entre el 67 y 68 después de Cristo. Y ya se veían y se ven ejemplos simbólicos o símbolos cristianos en sinagogas en la zona de Capernaum y de Nazaret. O sea que era el primer siglo era una mezcolanza, ¿no? Estaban los griegos que se convertían, los judíos cristianos que se convertían, pero todos como cristianos sufrían persecución. Y se habla de que el escritor del libro de Hebreos era una persona que quería motivar y conectar la experiencia de los cristianos, de judíos cristianos, con el Antiguo Testamento y el trabajo de Cristo en la cruz y su obra salvadora. Entonces nuestro texto refleja, especialmente el texto del capítulo 11, el escritor busca apoyar y dar confianza para que perseveraran los cristianos durante la persecución y los problemas y que se dieran cuenta que son parte de la familia cristiana y de la familia de los seguidores que por fe siguieron a Dios desde los antiguos tiempos. El escritor nos recuerda a través de los ejemplos de los testigos del Antiguo Testamento cómo ellos también obedecieron a Dios y confiaron. Y aunque ellos no habían visto al Mesías y no habían sido testigos oculares del Salvador, confiaban de que Dios iba a traer un Salvador y que iba a terminar y completar su obra con su pueblo. Entonces conecta el libro de Hebreos de una manera hermosa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento por medio de la línea de la fe. Hermanos, desde el punto de vista bíblico, la fe es el ver más allá. Es el entender y comprender la obra de Dios con su creación, antes o después de Cristo. Un predicador famoso, Tim Keller, habla de que hay 3 aspectos importantes de la fe que lo voy a tomar aquí también
para entender cómo funciona la fe. La fe necesita y consiste de un conocimiento profundo de Dios, que lleva a una convicción de su existencia y a un compromiso fuerte de una relación con Dios en la vida. Las tres Cs: un conocimiento, una convicción y un compromiso. La fe es un ejercitar de estos músculos visuales de nuestro corazón y nuestra mente. Es ese ejemplo que les decía que ya sin las vendas pude ver. La fe es ver con la perspectiva divina la obra de Dios en la tierra. Muchas veces se critica que se habla de la fe ciega de los cristianos. Hasta se llega a pensar que los cristianos son ignorantes porque confían algo que no ven. Pero nos damos cuenta en la vida diaria que muchos confiamos siempre en muchas cosas. Vemos por libros que existen lugares, países que no conocemos, pero confiamos que esa información es cierta. Y como eso hay muchos ejemplos, hermanos. Hablamos del amor, hablamos de cosas inmateriales, y aunque no las podemos definir materialmente, las podemos sentir y las podemos ver y podemos experimentarlas. Entonces nos damos cuenta que la fe es algo, que el conocimiento en la fe es indispensable. Y lo dice en el versículo 6, si se acuerdan que lo leí en el Hebreos 11, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Si yo no creo en Dios, no puedo hablar ni de moral, no puedo hablar de nada. La parte principal de la fe es creer que Él existe. Yo no puedo basar una relación, por ejemplo, matrimonial, si no conozco a la pareja con la que me estoy casando. La fe basada en la ignorancia no es posible. La fe refleja que es un regalo de Dios, primero, un conocimiento de Dios que nos confirma que hay una relación personal con Él. Creer que Él existe refleja diferentes cosas. Por ejemplo, en la palabra griega que se usa es hipóstasis, y que fue usada 20 veces en la traducción ante el Antiguo Testamento en griego de la Septuaginta, y que se traduce de las siguientes maneras. A lo mejor estas palabras nos pueden ayudar. Se habla de esencia, de substancia de la fe, se habla de fundamento, se habla de confianza, de certeza, de una garantía de algo que va a venir. Se habla de algo oculto, de una realidad que garantiza un regalo futuro. En ese sentido, entonces, el conocimiento de la fe no es un bastón religioso para cubrir nuestras ansiedades humanas, sino que es una gracia, es un regalo, es un fundamento, una visión nueva, una certeza, una seguridad que va más allá de lo material para reconocer la labor de Dios y su amor por nosotros. No dijo la samaritana en Juan 24:29, vengan a ver de este hombre que habla de mí, que conoce todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Es una persona que me conoce, que sabe de mí, sabe mis tribulaciones, mis pruebas, mis dolores, mis sueños, mis esperanzas. Ese es el Dios en el que yo creo, un Dios que me ama así como soy y me arropa con el amor de Cristo en la cruz. ¿Se acuerdan de los discípulos de Emaús? Es uno de mis libros, ya lo he mencionado antes,
textos favoritos en Lucas 24, cuando ya pasó eh, la crucifixión y los discípulos no sabían todavía de la resurrección. Caminan hacia Emaús y están todos deprimidos, están tristes. Dice aquí, 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús y que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, la crucifixión y todo lo que había sufrido Jesús y los discípulos. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, no veían, no lo reconocían, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Pues, ¿por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero, extranjero en Jerusalén, que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces se les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en la obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pensábamos que Él era el Mesías. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, lo partió, y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos, les dio el pan, y entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, ya ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Literalmente vieron a Jesús, lo reconocieron. Esa forma de ver por medio de la fe. Yo confío mucho en mi cerebro, en mis lentes que me permiten ver. ¿Puedo confiar en ese conocimiento de quién es Dios? Es la fe que te fortalece a ti y a mí, ese conocimiento de la palabra, del caminar día a día, de entender su palabra, es lo que nos da fuerzas. ¿Es posible que confiemos en esa fe? Muchas veces uno dirá que son locuras, pero así como confiamos en lo material, ¿cómo no podemos confiar en la obra de Dios en nuestras vidas? Hermanos, y del conocimiento surge también la convicción. No solo creo que Dios existe, sino que Él es la verdad para todos y tiene una relación conmigo, y es una convicción de que Él no solo está
me escogió, sino que está trabajando conmigo. Sin convicción, no hubieran podido tener fuerzas para actuar Abraham, Moisés, Noé, Rahab. Porque Abraham confió en las promesas de la tierra prometida, se aventuró a cruzar el desierto. Me acuerdo de que cuando tuvimos la oportunidad de ir a Israel y pasamos por el monte Sinaí y la península del Sinaí, era impresionante ver por un lado el Mar Rojo y por otro lado la península y el desierto inhóspito y las montañas. Y estaba yo mala del estómago y yo decía, se nos está acabando el agua. Y se sentía uno desesperado en un lugar inhóspito. Y teníamos suficiente agua, me imagino, que era impresionante dejar un lugar seguro, un oasis, un campamento, ir por el desierto confiando en algo que no se veía, sabiendo que había una promesa de Dios de una tierra prometida con leche y miel. Pero el caminar en el desierto, eso era la fe, la convicción, no solo el conocimiento de un Dios, sino la convicción de que Dios tiene algo para nosotros. Esa convicción es lo que es el motor de la fe. ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo ver? ¿Cómo saber literalmente? A los lugares a donde vamos. Estamos tan acostumbrados ahora al internet que se nos hace casi imposible aquellas experiencias, aún en mi propia infancia, en mi juventud, cuando me fui a estudiar y yo solo conocía mi futura universidad por catálogo, no había estado ahí. Y después confié que iban a salir las cosas y ahora todo lo podemos ver casi inmediatamente. Y aún así aprendemos a confiar. La convicción es el motor de la fe que nos da estructura y fuerzas en nuestra vida cristiana. La fe con conocimiento sin convicción no existe, porque actúo en el conocimiento de un Dios poderoso que trabaja en mí, entonces tengo la fuerza y las convicciones para actuar. No es una fe madura sin convicción. La fe con convicciones nos mueve a caminar con Dios y a no quedarnos inmóviles, prisioneros de nuestros miedos. Si yo reconozco, confío el poder de Dios y su naturaleza, eso me da fuerzas para trabajar, para manejar, para vivir, para confiar, aun aunque caigo. Y la fe, hermanos, no solo es la convicción, como lo vimos de todos los antiguos y de todos los cristianos en el tiempo, en la historia, sino que también la fe desemboca en una relación, un compromiso, de una relación a largo plazo con Dios y con aquellos que creen en Dios. En el texto de Hebreos, en el capítulo 12, se usan términos de las Olimpiadas, como un anfiteatro donde los deportistas logran correr y ganar la carrera de la fe. Se habla de un cúmulo de seguidores, de testigos que no solo están apáticos, sino que no son solo espectadores, sino que son ejemplos inspiradores para aquellos que estamos corriendo la fe, la carrera de la fe. Sin dejar de poner los ojos en Jesús, podemos seguir adelante, tratando de acordarnos de la perspectiva divina en medio de nuestra vida diaria. Sabemos que somos el mundo, que estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Sabemos que sufrimos, pero sabemos que vamos a recibir la corona de la vida por medio del sacrificio de Cristo y de la fe en Cristo. Si no ponemos los ojos en Jesús, hermanos, tendemos a caer, a tropezarnos, a perdernos en el caos de la vida. Sin la esperanza en Cristo, sin el poder, sin
el ejemplo inspirador de los cristianos, de los seguidores de Dios, nos tropezaríamos a cada rato en la vida. Cuando mis ojos humanos, mi corazón sufre y mis pensamientos me deprimen, cuando mis emociones se debilitan, puedo descansar en la esperanza de la carrera de la fe, en Cristo, sabiendo que Dios me da alas como las águilas para volar, para alcanzar la meta por medio de su Espíritu Santo, el Consolador, por medio de la oración, de la relación constante con nuestro Creador y Señor, y por medio de la congregación con los otros santos, en otros tiempos y en los actuales. El compromiso con Dios y con su pueblo nos infunde fuerzas y nos retroalimenta nuestra fe. Así que consideren aquel que perseveró hasta el final, a Cristo en la cruz, que se comprometió contigo y conmigo para darnos vida a través de su sacrificio, para que no pierdan el ánimo, como lo dicen Hebreos 12:3. Para que no pierdan el ánimo. Dios nos inspira a través de la historia, en la palabra. Dios nos inspira a través del trabajo y la obra que Él hace con los otros hermanos cristianos de nuestra congregación. Los testimonios son también una fuente de ánimo para saber que no estamos solos, que somos parte de la familia de Dios, que Dios está haciendo su obra en la fe, que nos ayuden a ver con los lentes cristianos, los lentes de la palabra de Dios, la obra de Dios en nuestras vidas. Hermanos, así que, en resumen, bienvenidos a la nube que ustedes ven aquí atrás, la nube de los santos, de aquellos que han caminado, que han ya terminado la carrera de la fe, y aquellos que están corriendo. Estamos invitados a estar en el coro hermoso de los que tienen fe en Dios, a la nube de testigos, como se le dice en Hebreos 12. Hermanos, los 4 evangelistas nos hablaron de la pasión de Cristo y del Domingo de Ramos desde la perspectiva de aquellos que estaban pasándolo en ese momento sin tener el beneficio del sacrificio y la resurrección de Cristo. Nosotros ahora, con el cristiano de la segunda generación, escritor de Hebreos, vemos y descubrimos, se nos quita el velo de los ojos y podemos ver la perspectiva eterna de la Semana Santa. Estamos en el umbral del milagro del sacrificio de Cristo. Estamos en este domingo empezando, recordando, confirmando la venida del reino de Dios y la consumación de su plan a través del sacrificio de Cristo y su resurrección. Nos unimos con aquellos seguidores de Jesús en Jerusalén y cantamos Hosana junto con los testigos del Antiguo Testamento y los mártires y cristianos desde hace 2000 años. Y nos unimos y cantamos Hosana a pesar de las pruebas, a pesar de sus sufrimientos, a pesar de la pandemia, y seguimos corriendo la carrera de la fe fielmente a través de la nueva visión del conocimiento, la convicción y el compromiso de la relación con Dios. Bienvenidos, hermanos, a esta nube, a una vida donde la fe significa ver la realidad profunda en nuestras vidas de la obra de Dios, de confiar en la realidad de la obra de Cristo en nosotros, de Dios, de la cruz. Bienvenidos a esa vida de fe llena de esperanza, de aquello que todavía no podemos ver, del final en el que Dios terminará la obra, su obra en nuestras vidas, y que nos uniremos a Él en la vida eterna.
Bienvenidos a esta nube, hermanos. Bienvenidos a esta vida plena con la visión perfecta de una vida en Cristo, de una vida plena con Dios y de una vida perfecta con el trabajo del Espíritu Santo. Amén.